los últimos años hemos escuchado cada vez más que hay niños violentos. ¿Pero esto es realmente cierto? ¿O estamos interpretando ciertos comportamientos sin entender realmente qué es lo que hay detrás? Pues para responder esta pregunta, hoy nos acompaña nuestro gran amigo, el psicólogo Leo Carazo. Bienvenido, Leo. Gracias por la invitación. Qué gusto, Leo, nuevamente por acá, en esta primera semana de diciembre, en la que también podemos hablar de esto, de los excesos que a veces vemos de violencia en algunos niños. A ver, ¿qué es un niño violento, Leo? Sí, a veces son conductas disruptivas que se les llaman, que sale tal vez de la norma esperada o establecida, de lo que se cree lo que es un buen comportamiento, pero muchas veces es faltante información de lo que realmente al niño le puede estar pasando. Claro, y en ocasiones también la frustración de estar encerrado en la casa, después de haber compartido tanto tiempo de lecciones y demás, que viene ahora un periodo de descanso, y en las casas la gente se vuelve loca porque no sabe qué hacer con los niños, y esto también es parte de esa frustración que decís. Sí, sumado a eso, tal vez lo que podría estar pasando es que tal vez hay un diagnóstico, ¿verdad? Déficit atencional, trastorno oposicionista desafiante a la conducta, que son trastornos que generan conductas a nivel de una alta impulsividad. Entonces el niño o la niña no tiene la capacidad de autorregularse y hace acciones que parecieran violentas. Tira algo cuando está enojado, o empuja en un tiempo de espera o de fila, o hace un berrinche dentro del supermercado porque no le compraron algo, pero son acciones de alta impulsividad que las personas desconocen. Incluso para algunos padres es hasta nuevo el lidiar con este tipo de trastornos. Doc, perdón, ahora que te escucho decir eso, en ocasiones se ha como normalizado decir que todos tienen algún síndrome. Y entonces ya ni siquiera se busca al especialista porque ya se dice, no, es que este tiene esta condición. Este caso que estás mencionando, ¿cómo identificar cuándo sí, cuándo no y cuándo atenderlo tal vez con un especialista? Bueno, creo que el punto uno es no consultarlo en las redes sociales, claro, ¿verdad? Porque si no hay ni en TikTok, ni en ChatGPT. Ni en chat, nada de esto, ¿verdad? Ahí no hay respuesta. Ahí no hay... O sea, sí hay, no hay solución. pero no precisamente la adecuada. Correcto. Creo que ahí el punto es, primero, un especialista que haga la valoración y determinar si realmente hay algo que está afectando al niño como un trastorno de conducta, que lo cual lo lleve a un proceso de medicación que lo ayude a autorregularse, porque generalmente no tienen un filtro, entonces las acciones van y vienen sin ninguna regulación. La medicación llega a pautar ese filtro y ayuda a autorregularlos, y ellos tienen una calidad de vida adecuada. Y de ahí hay un proceso en atención psicológica para darles herramientas a los padres. Uno le pregunta a un padre que tiene un chico con estos niveles de conducta o trastornos, ¿cuánto sabe de 1 a 100? Que se ponga una nota y siempre es un 30, ¿verdad? Todos no pasan el examen, pero hay un proceso de formación y educación para el padre para que aprenda a trabajar estas situaciones o estos eventos que los niños generan. Ok, entonces quiere decir que es un filtro donde el niño actúa de una manera muy, ¿qué podríamos decir? Extralimitada. Sí, que digamos es altamente impulsivo y no toque eso, inmediatamente va y lo toca. Que ese quedito no se levanta y ya se levantó, digamos. Son acciones de un alto nivel que genera el mismo trastorno que está padeciendo. Él no tiene la culpa, no lo puede autorregular él solo. Pero es una buena señal para atender esta situación. Son indicadores. Ahora, ¿esto pasa en un rango de edad en específico, usualmente, o no? No, definitivamente no. Hay activaciones sobre este tipo de trastornos, se generan en adolescencia o desde tempranas edades. No hay algo establecido. Generalmente, en la gran mayoría, viene desde edades muy tempranas, ¿verdad? Que cuando no son tratados adecuadamente, saltan de centros educativos entre centros educativos, nadie los quiere cuidar en la familia, son irrespetuosos en los espacios familiares o con las personas en general, o con autoridades fuera digamos, de la casa. Y ahí es donde empiezan los problemas. Pero pueden ser niños que constantemente los están cambiando de centro educativo. Que si son por factores de conducta, sí, ¿verdad? Tal vez no están bien diagnosticados y por lo tanto se cree que es una falta de límites y se les recarga la responsabilidad a los padres, cuando en realidad no tienen las herramientas adecuadas para el trabajo con este tipo de trastornos. ¿Cuáles serían los diagnósticos que podrían corresponder a eso? Generalmente todo lo que tiene que ver con trastornos de déficit de atención, trastornos conductuales, el que mencionaba el oposicionista desafiante a la conducta, que era el que le daban faja antes, ¿verdad? Porque usted le decía que no y decía que sí, y usted decía siéntese y se ponía de pie, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de conductas disruptivas son, digamos, indicadores altos de que está pasando algo que el niño
no lo está controlando. Y creemos que son los papás los que están haciendo mal su trabajo y se les recae también hay mucha culpa por parte de la familia de no saber qué hacer o cómo controlar eso. Doggy, ¿puede haber un comportamiento de un niño o una niña que no necesariamente tenga un trastorno, pero que esté actuando así, por alguna razón? Ahí es donde se descarta que no hay un trastorno y definitivamente hay un mal manejo de límites en la casa y ahí es donde se trabaja con la casa en función de esto. Pero es importante descartar. ¿Y qué es más, la crianza, entre comillas, pura? Sí, por supuesto. Ya es donde hay que establecer cuándo es para formar mi intervención o para contener si fuera un caso de una crisis, ¿verdad? Que el chico tiene una crisis donde genera una conducta que está saliéndose de control, ahí yo contengo, porque en ese estado no puedo corregir ni formar nada. Y luego, con el pasar de la crisis, puedo intervenir para hacer la corrección. Entonces, Leo, a ver, si yo soy papá y me topo con que estoy viendo que por primera vez mi hijo está empezando a tener estas conductas violentas, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Uno, no normalizarlo, porque a veces decimos, yo era así. Entonces, eso es de familia, no hay que normalizarlo. Creo que el punto uno es un especialista, ¿verdad? Ya sea en psiquiatría infantil o neurología o neurodesarrollista, que descarte, digamos, cualquier tipo de trastorno. Y el siguiente paso ya es psicología, el siguiente paso es educar a los padres y por ende al centro educativo. Muchos chicos que llevan boletas o les bajan puntos o los aíslan en los centros educativos es porque el equipo de educadores tiene bajo conocimiento sobre lo que pasa. Entonces sería bueno, como recomendación entonces a ese papá que se siente con la profesora, el profesor y explique un poco lo que ya él ha percibido también en la casa para que sea más fácil el trabajo del educador. Sí, claro. Recordemos que los educadores son los primeros en la línea de defensa, por decirlo así. Son la visión del chico porque es su área social por 8 horas en algunos casos, ¿verdad? Y a partir de ahí, ellos referir las conductas al especialista adecuado para valoración. Y que también hay un tema de aceptación por parte de los papás cuando hay una condición especial en el niño. Eso es cierto. Cómo manejarlo para que puedan pues aceptarlo, porque no, jamás, mi hijo no tiene eso. Tal vez un educador contacta a los papás, porque ese es el protocolo, para indicarle, bueno, hemos analizado esto, pero el papá o la mamá tal vez no lo quiere aceptar. Sí, claro. Yo creo que esa toma de conciencia o ese despertar sucede en algunos casos después de que lo han pasado 2 o 3 veces de centro educativo, ¿verdad? Los papás en ese proceso dicen, no, es culpa del chiquito con el que está, el que anda, culpa de las redes sociales o a los influencers, y ahí va responsabilizando a otros menos a las acciones que está haciendo su hijo directamente. Entonces no quiere aceptar porque detrás puede haber un diagnóstico que implicaría un compromiso y otro tipo de responsabilidad. Y pasan casos así, Leo, que hasta que uno como papá siente, ya lo pasé 3 veces de centro educativo, y ahora sí es que tengo que aceptarlo. Sí, hay muchos casos donde a los padres les cuesta asumir ese tipo de responsabilidad. Ahora, Leo, ¿podría pasar que hay panoramas distintos si un niño tiene hermanos o si se ha criado solo? No, en realidad no hay panoramas como que sean predeterminados para una conducta u otra. Lo que sí sucede es que si tengo un chico mayor que me está generando conductas disruptivas o malas conductas o agresivas, por llamarlo de alguna forma, los demás que tal vez no presenten esas conductas van a ir modelando la acción que está haciendo el mayor, porque lo ven como normal. Claro. Y cuando me doy cuenta, paso de tener una situación a tener varias en la casa. Uy, he visto situaciones, Leo, y me ha tocado vivirlas en, qué sé yo, en un supermercado o en una tienda. El chiquito hace un berrinche, se revuelca y el papá o la mamá dice, déjenlo ahí, voy a seguir. Ni le hagan caso, no le presten atención. ¿Eso está bien hacerlo o cuál es la recomendación? No, creo que en espacios públicos siempre el padre tiene que estar presente porque el chico se puede golpear y ya va a responsabilizar al área, digamos, al centro comercial o al lugar donde se encuentra. Creo que no podemos dejar a nuestros hijos a la libre a que otro lo eduque, porque podría toparse con alguien que el chico pateó y la persona responder también. Entonces, si no lo asume la casa, lo va a asumir la sociedad y por lo general es mala esa combinación. Sí, considero que el padre debe estar presente en el proceso. Doc, y en el momento también de identificar algunas condiciones del hogar, porque en esto hay que ser claros, estamos hablando de ciertas conductas que tienen los trastornos que los niños empiezan a manifestar, pero decías ahora, hay que descartar para saber si es algo que ocurre en el hogar. Cuando hay agresión en el hogar, cuando hay violencia doméstica, ¿un niño puede replicar eso en su conducta? Es un indicador, se llama un modelamiento de la conducta. Entonces, él va a tomar lo que ve en la casa y lo va a transmitir al centro educativo, al taller, al kinder o donde quiera que se encuentre. Y entonces, en ese momento es donde los educadores
activan las alarmas, por decirlo de alguna forma. Incluso la casa del vecino, que los papás a veces del vecino dicen, mira, cuídate porque yo con este chiquito no quiero que se relacione mucho, puede pasar eso también. Sí, claro, generalmente es una acción normal de los padres que aislamos a nuestros hijos al decirles no te juntes con este niño, ¿verdad? O ya no hable con este compañerito, lo cual para los niños es difícil de hacer porque tienen una alta convivencia, claro, y no entienden de eso. A eso también se le puede incluir el tema del bullying, porque hay chiquitos que desde pequeñitos tienden a tener este patrón de bullying y de lastimar muchísimo a otros niños y los marca muchísimo, porque estamos ahorita casi que hablando como de violencia que se ve, ¿verdad? Pero cuando hablamos de bullying es como una violencia agazapada, digamos, entre comillas. Sí, correcto. Sí, muchos de esos trastornos llevan a eso, porque hay una alta impulsividad de decir cosas para lastimar al otro. Ajá. Pero hay que descartar siempre, ¿verdad? Eso no justifica que esté permitido que lo haga, pero también hay que tomar en cuenta que hay una condición que está reflejando esta conducta. Claro. Por eso es lo importante descartar, porque si no tiene la condición, quiere decir que es un chico que no está teniendo los límites claros y una educación y formación adecuada en la casa. Por lo tanto, hay que tomar medidas en protección de los demás estudiantes que están siendo afectados. Para comprender un poco también la dinámica que en este caso se debe analizar por parte de un educador o que el educador lo toma en cuenta, ¿qué sería? ¿Qué es lo que él analiza para que un papá también pueda recibir la información y esté tranquilo de que es parte del proceso? Sí, creo que el primer indicador son las conductas que sobresalen del grupo. Siéntense por favor y el chico está de pie. No hablen y pongan atención para eso que voy a explicar y el chico está hablando. Entonces en adolescentes hacen sonidos, gritan o el profesor pide silencio y ellos más bien lo retan, no salga del aula y sale. Entonces son conductas que lo están llevando a ese punto, por lo tanto le afectan su rendimiento académico y por lo tanto es un ciclo que se alimenta solo. Le va mal académicamente y también le va mal conductualmente. ¿Y el sistema educativo está hecho como para atender este tipo de condiciones en los chicos? Han empezado a tomar más conciencia los centros educativos a nivel privado, ¿verdad? Pero a nivel público el proceso va más lento por las condiciones económicas. Por supuesto. Claro, yo he escuchado que hay algunos centros educativos especializados en este tipo de atención, que es donde se llevan los chicos ya con condiciones especiales, pero creo que es como muy extremo, es como ya los que de verdad están en una condición más difícil de manejar, pero ahí llevan a todos prácticamente, aquellos que tienen tal vez una condición leve a los que tienen una condición más compleja. Sí, es que el tema en particular no solo es el tema de la condición, sino la alta impulsividad en su conducta. Entonces son chicos que tal vez están jugando con un lapicero o tomó las hojas del otro y le hizo esto. Devuélvaselas, entonces el otro la va a coger y él hace esto para que no la agarre. Entonces ya el otro se levanta, lo empuja y ahí se armó el empieza una acción, claro. Leo, a través de nuestro Instagram, creo que también nos pueden, público, pienso en los papás y nada más que están viendo ahorita el programa, nos puedan mandar preguntas también a través de Llegó la Hora CR en Instagram, en el chat, para que le podamos hacer aquí a Leo, por ejemplo. Leo, ¿nace o se hace violento el niño entonces? En los casos de los trastornos, nace. Ahí ya es innato, digamos, ya nace con esto. Y cuando es, como el ejemplo que damos, de que viven en violencia intrafamiliar, ¿verdad? O hay situaciones de violencia en la casa, ahí va aprendiendo y se va haciendo, por supuesto. Es un tema ya cultural. Si eso no se trata, ¿cómo sería este niño en su adultez? Bueno, es un adulto, se le da el diagnóstico de trastornos de conducta ya como tal, y es un adulto que irrespeta el semáforo, te quita el campo del parqueo, alza la voz, golpea el escritorio, los apagadores de la casa están todos rotos, hundidos porque los golpea. Es una persona totalmente, digamos, alterada, sin ninguna razón, ¿verdad? Que su conducción es sumamente agresiva. Y de esos hay muchos, ¿no? Más en esta época. Donde uno nota que hay muchos en la calle. Y más en esta época, lo que hemos hablado. Y más en esta época, por supuesto. Todo se sobresale más, ¿verdad? Ya sean por las presiones económicas o también por el alto consumo, digamos, de alcohol o otras sustancias que provee la fecha, ¿verdad? Por supuesto. Claro. Cris, ¿qué nos querés decir? No, agradecerle de verdad, Doc, como siempre, a nuestro querido Leo, que está aquí con nosotros. ¿Cómo te seguimos en las redes sociales? ¿Cómo podemos tener contacto con...? Bueno, yo sé que no tiene redes sociales. Perdón. Está en proceso. No hagas leña del árbol caído. Bueno, lo que hablábamos del bullying, un buen ejemplo, ¿verdad?
Tu número de teléfono, Leo. 2297-6300. Ahí Instagram, las muy secretarias. Sí lo vas a sacar, Leo. Yo sé que sí va a ser Instagram. Vamos, Sí, si podemos. estás en esas. Muy bien, Leo. Muchísimas gracias. Leonardo Carazo es psicólogo y nos ha estado acompañando